¿Y si te dijera que algo tan placentero como eyacular podría estar dañando tu salud sin que lo notes? No es una exageración, ni una campaña de miedo. Es una verdad que muchos hombres prefieren ignorar, hasta que el cuerpo comienza a dar señales de advertencia. Después de los 45, el cuerpo masculino experimenta cambios profundos. El deseo puede seguir intacto, pero el impacto fisiológico de cada eyaculación ya no es el mismo que en la juventud. Te cansas más, rápido, tardas más en recuperarte, e incluso puedes sentirte vacío o débil después del sexo. ¿Te ha pasado? Durante años se nos enseñó que más es mejor, que un hombre viril debe demostrar su potencia con frecuencia, pero nadie nos habló del desgaste interno que eso puede causar con la edad. Nadie nos preparó para notar que el corazón late más fuerte, que los músculos tiemblan o que la mente queda nublada después del clímax. No se trata de dejar de tener sexo ni de vivir con miedo. Se trata de entender lo que tu cuerpo está diciendo. La eyaculación, a cierta edad, puede convertirse en un punto crítico que afecta tu energía, tu equilibrio hormonal e incluso tu salud cardiovascular. ¿Lo sabías? Este video no es para asustarte, es para despertarte, para darte información que muy pocos se atreven a compartir. Porque hablar de sexo masculino con seriedad y madurez sigue siendo un tabú, pero tú mereces saber la verdad. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya sentiste que algo está cambiando. Quédate, porque vamos a hablar claro sobre lo que realmente pasa después del clímax, cuando ya no tienes 20 años. No soy un médico con bata blanca, ni un gurú, vendiendo fórmulas mágicas. Soy un hombre como tú, que ha pasado de los 45, que ha sentido en carne propia cómo el cuerpo comienza a hablar de forma distinta. Y después de años de observar, estudiar y conversar con otros hombres que también cruzaron esa línea invisible de la juventud hacia la madurez, decidí hablar abiertamente sobre lo que nadie nos explica. Lo que voy a compartir contigo no viene de teorías vacías ni de artículos sensacionalistas. Viene de la experiencia, del análisis profundo y de escuchar cientos de historias reales. Historias como la tuya, de hombres que alguna vez fueron incansables y ahora se preguntan por qué sienten tanto cansancio, por qué el deseo ya no es tan espontáneo, o por qué el cuerpo parece pedir una pausa después de algo que antes era sinónimo de poder. Este contenido es para ti, que tienes más de 45 años, que tal vez ya pasaste los 50, y que estás buscando respuestas sin rodeos. Aquí nadie va a juzgarte. Al contrario, mi objetivo es que te sientas acompañado, respetado e informado. Porque entender tu cuerpo a esta edad no es una debilidad, es una muestra de inteligencia, de amor propio y de madurez. Sigue conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu manera de ver el sexo, el placer y tu salud masculina. No estás solo, aunque a veces lo parezca. Aunque sientas que nadie habla de esto, que tus amigos lo evitan, que en casa es un tema incómodo o simplemente ignorado. Pero la verdad es que miles de hombres están pasando por lo mismo que tú, en silencio. Sentir que el cuerpo ya no responde igual no te hace menos hombre. Cuestionarte si eyacular con tanta frecuencia te deja más cansado, más irritable o incluso sin ganas de seguir, no es señal de debilidad. Al contrario, es una señal de que estás prestando atención, de que has empezado a escuchar lo que tu cuerpo tiene para decirte. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que el sexo era una competencia, que el deseo debía ser constante, que la frecuencia era una medida de virilidad. Y ahora, cuando las cosas empiezan a cambiar, el miedo aparece, el miedo a envejecer, el miedo a fallar, el miedo a dejar de ser deseado. Pero déjame decirte algo con total certeza. Aún hay muchísimo por vivir. Aún puedes disfrutar del sexo, del placer, de la intimidad, de una forma más consciente, más plena, más conectada contigo mismo. Y, sobre todo, sin arriesgar tu salud.
Este espacio es para hablar sin vergüenza, para normalizar algo que es natural, mas que fue silenciado por décadas. No tienes que fingir que nada está pasando. Tampoco tienes que cargar esto solo. Aquí, estamos para mirar de frente esa nueva etapa, con dignidad, respeto y, sobre todo, con la certeza de que tu bienestar no termina con la juventud, solo cambia. Y tú puedes acompañar ese cambio con sabiduría. Cuando un hombre eyacula, no solo libera semen, también libera una gran cantidad de energía, hormonas y sustancias químicas que afectan directamente su estado físico y emocional. Durante la juventud, el cuerpo se recupera rápidamente, pero después de los 45 años, esa recuperación ya no es tan automática. Con la edad, los niveles de testosterona comienzan a disminuir de forma gradual. Esta hormona es la principal responsable del deseo sexual, la energía vital, la fuerza muscular y el estado de ánimo. A menor testosterona, más lentitud, más fatiga, menos interés sexual y menos capacidad de recuperación después del clímax. Eyacular, especialmente con mucha frecuencia, puede agotar los niveles de testosterona disponibles en el cuerpo. Y cuando eso sucede, no solo baja el deseo, también se resiente la concentración, el sueño, la fuerza y hasta la motivación para las tareas diarias. Es por eso que muchos hombres mayores de 45 años sienten que se vacían después del sexo. Porque en cierta forma es exactamente eso lo que ocurre. El cuerpo se vacía de energía vital. Además, durante la eyaculación hay un aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco se acelera y el sistema nervioso simpático, el responsable del estado de alerta, se activa intensamente. Para un hombre joven, esto no representa problema, pero con el paso del tiempo, si hay predisposición a enfermedades cardiovasculares, hipertensión o estrés acumulado, estos picos pueden tener consecuencias reales. También es importante hablar de la circulación. A medida que envejecemos, los vasos sanguíneos pierden elasticidad, lo que afecta la calidad de las erecciones y la capacidad del cuerpo para oxigenarse bien después de una actividad intensa como el sexo. Por eso, muchos hombres mayores notan que su corazón late fuerte por más tiempo después de eyacular, o que necesitan varios minutos, incluso horas, para sentirse completamente recuperados. Y no menos importante es la parte emocional. Con la eyaculación se libera dopamina, pero también prolactina, una hormona que genera sensación de saciedad y descanso. El problema es que, con la edad, esa prolactina puede generar bajones emocionales más intensos, causando desánimo, tristeza o apatía. Todo eso no significa que eyacular sea malo. Significa que debe ser entendido y equilibrado. Así como cuidamos lo que comemos o cómo ejercitamos el cuerpo, también debemos cuidar cómo usamos nuestra energía sexual. El placer no se acaba con la edad, pero se transforma. Y comprender lo que sucede en tu cuerpo es el primer paso para tener una vida sexual más consciente, saludable y satisfactoria. Cuando un hombre empieza a notar que su cuerpo ya no responde igual después de eyacular, algo dentro de él también cambia. No se trata solo de lo físico. Es una sensación profunda, casi silenciosa, de pérdida, como si parte de su identidad masculina estuviera siendo cuestionada sin que nadie más lo note. La autoestima puede resentirse. Muchos hombres se sienten menos capaces, menos atractivos, menos hombres al no poder rendir como antes. Y eso genera un peso emocional difícil de poner en palabras. Aparecen la frustración, la culpa, la comparación con el pasado y el miedo de no volver a ser deseado. En los vínculos, esa inseguridad se filtra. Algunos evitan el contacto íntimo para no enfrentarse al posible fracaso. Otros fingen estar bien, aunque por dentro se sientan desconectados o insatisfechos. La pareja lo nota, pero muchas veces no entiende lo que está pasando. Eso puede abrir espacios de silencio, distancia o incomprensión.
Y lo peor es que, en 1900, en lugar de buscar apoyo, muchos hombres eligen el aislamiento. Porque hablar de sexualidad sigue siendo un tabú, especialmente cuando se trata de reconocer que algo ya no es como antes. Pero no tiene por qué ser así. Aceptar que el cuerpo cambia no te hace menos hombre, te hace más sabio. Porque cuando entiendes lo que te pasa y decides enfrentarlo, recuperas tu poder. No desde la exigencia, sino desde la conciencia. Y ahí es donde empieza una nueva forma de vivir tu sexualidad. Más libre, más auténtica y más conectada con quien eres hoy. Uno de los mitos más dañinos que existen es que el hombre de verdad nunca pierde el deseo, o que eyacular seguido es señal de salud. Nada más lejos de la realidad. Con la madurez, el cuerpo cambia. Y no estás fallando. Estás evolucionando. La testosterona baja, la recuperación es más lenta y el deseo ya no es tan automático. Eso no significa que algo esté mal contigo. Significa que necesitas entender tu nueva forma de sentir. Otro mito común: si no eyaculo seguido, me voy a enfermar. Falso. No hay ninguna evidencia científica que diga que un hombre adulto necesita eyacular constantemente para estar sano. De hecho, en muchos casos, reducir la frecuencia puede ayudarte a recuperar energía, vitalidad y claridad mental. También se cree que sexo sin eyaculación no tiene sentido. Eso es una visión muy reducida del placer masculino. Hay muchas formas de disfrutar, de conectar con tu cuerpo y con tu pareja, sin depender solo del clímax. La verdad es esta: el placer en la madurez no se trata de cantidad, sino de calidad. Con la edad, los niveles de testosterona comienzan a disminuir de forma gradual. Esta hormona es la principal responsable del deseo sexual, la energía vital, la fuerza muscular y el estado de ánimo. A menor testosterona, más lentitud, más fatiga, menos interés sexual y menos capacidad de recuperación después del clímax. Eyacular, especialmente con mucha frecuencia, puede agotar los niveles de testosterona disponibles en el cuerpo. Y cuando eso sucede, no solo baja el deseo, también se resiente la concentración, el sueño, la fuerza y hasta la motivación para las tareas diarias. Es por eso que muchos hombres mayores de 45 años sienten que se vacían después del sexo. Porque en cierta forma es exactamente eso lo que ocurre. El cuerpo se vacía de energía vital. Además, durante la eyaculación hay un aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco se acelera y el sistema nervioso simpático, el responsable del estado de alerta, se activa intensamente. Para un hombre joven, esto no representa problema, pero con el paso del tiempo, si hay predisposición a enfermedades cardiovasculares, hipertensión o estrés acumulado, estos picos pueden tener consecuencias reales. También es importante hablar de la circulación. A medida que envejecemos, los vasos sanguíneos pierden elasticidad, lo que afecta la calidad de las erecciones y la capacidad del cuerpo para oxigenarse bien después de una actividad intensa como el sexo. Por eso, muchos hombres mayores notan que su corazón late fuerte por más tiempo después de eyacular, o que necesitan varios minutos, incluso horas, para sentirse completamente recuperados. Y no menos importante es la parte emocional. Con tu síntoma, la eyaculación se libera dopamina, pero también prolactina, una hormona que genera sensación de saciedad y descanso. El problema es que, con la edad, esa prolactina puede generar bajones emocionales más intensos, causando desánimo, tristeza o apatía. Todo eso no significa que eyacular sea malo. Significa que debe ser entendido y equilibrado. Así como cuidamos lo que comemos o cómo ejercitamos el cuerpo, también debemos cuidar cómo usamos nuestra energía sexual. El placer no se acaba con la edad, pero se transforma. Y comprender lo que sucede en tu cuerpo es el primer paso para tener una vida sexual más consciente.
saludable y satisfactoria. Cuando un hombre empieza a notar que su cuerpo ya no responde igual después de eyacular, algo dentro de él también cambia. No se trata solo de lo físico. Es una sensación profunda, casi silenciosa, de pérdida, como si parte de su identidad masculina estuviera siendo cuestionada sin que nadie más lo note. La autoestima puede resentirse. Muchos hombres se sienten menos capaces, menos atractivos, menos hombres al no poder rendir como antes. Y eso genera un peso emocional difícil de poner en palabras. Aparecen la frustración, la culpa, la comparación con el pasado y el miedo de no volver a ser deseado. En los vínculos, esa inseguridad se filtra. Algunos evitan el contacto íntimo para no enfrentarse al posible fracaso. Otros fingen estar bien, aunque por dentro se sientan desconectados o insatisfechos. La pareja lo nota, pero muchas veces no entiende lo que está pasando. Eso puede abrir espacios de silencio, distancia o incomprensión. Y lo peor es que, en lugar de buscar apoyo, muchos hombres eligen el aislamiento. Porque hablar de sexualidad sigue siendo un tabú, especialmente cuando se trata de reconocer que algo ya no es como antes. Pero no tiene por qué ser así. Aceptar que el cuerpo cambia no te hace menos hombre, te hace más sabio. Porque cuando entiendes lo que te pasa y decides enfrentarlo, recuperas tu poder. No desde la exigencia, sino desde la conciencia. Y ahí es donde empieza una nueva forma de vivir tu sexualidad. Más libre, más auténtica y más conectada con quien eres hoy. Uno de los mitos más dañinos que existen es que el hombre de verdad nunca pierde el deseo, o que eyacular seguido es señal de salud. Nada más lejos de la realidad. Con la madurez, el cuerpo cambia. Y no estás fallando. Estás evolucionando. La testosterona baja, la recuperación es más lenta y el deseo ya no es tan automático. Eso no significa que algo esté mal contigo. Significa que necesitas entender tu nueva forma de sentir. Otro mito común: si no eyaculo seguido, me voy a enfermar. Falso. No hay ninguna evidencia científica que diga que un hombre adulto necesita eyacular constantemente para estar sano. De hecho, en muchos casos, reducir la frecuencia puede ayudarte a recuperar energía, vitalidad y claridad mental. También se cree que sexo sin eyaculación no tiene sentido. Eso es una visión muy reducida del placer masculino. Hay muchas formas de disfrutar, de conectar con tu cuerpo y con tu pareja, sin depender solo del clímax. La verdad es esta: el placer en la madurez no se trata de cantidad, sino de calidad.